Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a continuar con un nuevo vídeo de la serie sobre mapas de desplazamiento procedurales aplicados a sombreadores metálicos que estábamos viendo. ¿Vale? Ya vamos por el quinto vídeo y en el vídeo anterior, el cuarto vídeo, habíamos creado este mapa que estáis viendo aquí ahora mismo, que genera esta especie de línea sobre el material, que es este de aquí. Y en esta ocasión vamos a crear un nuevo material, o mejor dicho, un nuevo mapa de desplazamiento procedural basándonos en la textura procedural de tipo noise, de tipo ruido, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Quiero recordaros, por si no habéis visto vídeos anteriores, que vamos a trabajar con el add-on Node Grangle activado. Si no lo tenéis activado, activarlo para poder seguir correctamente este vídeo. Y bueno, este add-on nos permite previsualizar cualquier tipo de nodo, como por ejemplo el nodo de textura noise, que si hago hago clic con control más shift y botón izquierdo del ratón, pues me muestra aquí en pantalla, como veis, una previsualización de lo que está saliendo de este nodo en concreto, ¿vale? Como veis, la textura tipo noise es un poco una amalgama de colores y demás, ¿vale? Si preferís trabajar en blanco y negro, pues conectar el factor en lugar del color, es exactamente lo mismo pero en blanco y negro, ¿vale? Yo seguramente trabaje con el sistema de color porque tiene un poquito menos de contraste y porque cuando lo convirtamos a cualquier otro tipo de sistema se va a pasar directamente a blanco y negro, ¿vale? Bien, como os decía, vamos a partir de aquí y lo que vamos a crear es un mapa de desplazamiento que nos va a generar un efecto de resalte o de grabado en la superficie de nuestro material y con una función un poco de aleatoriedad, ¿vale? De ahí el usar el nodo de noise, ¿vale? Que bueno, ya lo podéis ver, es muy aleatorio y nos vamos a aprovechar de esta propiedad de este nodo, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es algo bastante básico. Voy a utilizar el conversor matemático, ¿vale? Y bueno, lo voy a conectar con color para que veáis que, perdonad, aunque pueda parecer muy similar, no es exactamente igual, ¿vale? Tiene un poquito más de contraste utilizar el factor en lugar de color, pero bueno, tampoco pasaría nada por usar el factor. Y lo que voy a hacer es, en lugar de añadir, que es la opción por defecto del nodo matemático, voy a utilizar unas que son muy poco utilizadas. No sé exactamente por qué, pero supongo que será porque son un poco más complejas de comprender, que son las funciones de mínimo y máximo, ¿vale? Si yo aquí le digo máximo, lo que va a hacer es, de todo el rango de colores que me ofrece este nodo, se va a quedar con aquellos que tienen como mínimo un valor de 0,5. Es decir, ya hemos hablado de esto bastantes veces en esta serie, pero todos los nodos suelen trabajar con rangos que van de 0 a 1 y en valores o en términos de luminosidad. Entonces lo que vamos a hacer es, al utilizar el nodo matemático configurado como máximo, lo que vamos a hacer es todo aquel valor que esté por debajo de 0,5, que es el valor que tiene ahora mismo, se va a obviar, ¿vale? ¿Y cómo se obvia? Pues siendo sustituido por un gris medio, que sería el 0,5 perfecto, que es este gris que tenemos aquí, y todo valor que está por encima de ese 0,5, sobre todo el 0,6, 7, 8, 9 y el 1, que son los valores más próximos al blanco, se van a mostrar, ¿vale? Fijaros cómo se veía antes y cómo se ve después, ¿vale? Lo que hacemos de esta forma es eliminar todos los valores que estarían en 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, etcétera, etcétera. Este valor podríamos modificarlo si quisiésemos tonos más oscuros, pero ya os digo, para lo que yo quiero voy a quedarme con un valor máximo de 0,5. Lo que voy a hacer también es duplicar este nodo y en lugar de un valor máximo voy a establecer un valor mínimo de 0,5, que si os fijáis va a hacer exactamente el caso contrario.
todos los valores que estén por encima del 0,5, es decir, los valores más brillantes, los va a obviar, los va a borrar, los va a sustituir por este gris medio que estáis viendo aquí. Y todos los valores que estén por debajo del 0,5, es decir, los tonos más oscuros, me los va a preservar, ¿vale? De esta forma, lo que tenemos es de este rango de blanco y negro que teníamos antes, me quedo por un lado los valores más brillantes y por el lado contrario los valores más oscuros, ¿vale? ¿Qué voy a hacer a partir de aquí? Pues lo que voy a hacer es simplemente convertirlo, bueno, de hecho esto ya podría aplicarlo como mapa de desplazamiento. Si os fijáis, voy a borrar esto y voy a conectarle el sombreador metálico que hicimos en el primer vídeo, ¿vale? Y si yo aquí cojo el valor máximo y lo conecto al mapa de desplazamiento, vale, sí. ¿Por qué se ve así? Es por una cuestión derivada del nodo de textura, de la escala del nodo de textura. Si os fijáis, tiene bastante detalle, pero está un poco difuminado. Si le subo la escala, por ejemplo, a un valor de 20, veis que se aprecia mucho más el contraste porque está más próximo entre sí, ¿vale? Aquí se aprecia también más, igual que aquí. Pues simplemente con esto, fijaros un momentito, voy a volverle a conectar este nodo, y aquí ya sí que podemos ver con mucho más detalle lo que va a generar este mapa de desplazamiento. Por un lado, va a generar esto que son abultaciones hacia afuera, ¿vale? Porque están por encima del 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, los valores más brillantes. Mientras que si yo lo que hago es conectar este aquí, se va a producir el efecto contrario. En lugar de ser bultos hacia afuera, van a ser cavidades hacia adentro, ¿vale? Porque son los valores que están por debajo del 0,5, que sería el valor en el cual se respetaría exactamente la superficie original de mi modelo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a controlar cómo se aplica, ¿vale? Porque esto de momento es bastante básico, ya os lo digo, porque lo único que podríamos hacer es, bueno, perdonad, sería ampliar o reducir la cantidad de efecto que se produce, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es hacer visible o invisible este efecto. ¿A qué me refiero con hacer visible o invisible este efecto? Si yo cojo este valor que tengo aquí y lo multiplico por otro color, por ejemplo, bueno, podría hacerlo con un nodo matemático de tipo mat, o incluso, ya os lo digo, por un color, ¿vale? Si yo cojo este color y le digo que en lugar de de mezclármelo, me lo multiplique, y en lugar de este gris, que es el gris medio del que os estaba hablando, le digo que me lo multiplique por 0, lo que obtengo es un controlador que me va a mostrar este efecto y que va a ir desapareciendo conforme vaya subiendo, y cuando llegue aquí a 1 desaparece completamente, ¿vale? ¿Qué logro con esto? Pues si os fijáis, si lo conecto aquí al mapa de desplazamiento y conecto aquí mi sombreador, cuando yo en este nodo tengo un valor de 1, no se ve ningún tipo de desplazamiento, y conforme más vaya bajando este valor, fijaros, aquí ya se empieza a intuir, y si lo dejo aquí se va a intuir mucho más se va a ver ese efecto. De esa forma podemos tener un controlador que como veis me permite controlar si se ve o no se ve el efecto, y si es o afecta a más o a menos tonos ese efecto, ¿vale? Entonces, eso por un lado, ¿de acuerdo? Después, esto me llevaría, por cierto, a duplicar este nodo de multiplicar y aplicárselo también al nodo de mínimo, con lo cual tendríamos el nodo mínimo, podríamos ir reduciéndolo o no, y el nodo máximo, que generaría lo mismo pero con el rango contrario de colores, ¿vale? Después,
¿Qué problema tenemos aquí? Como habéis visto, si yo quisiese alternar entre un efecto y otro, pues tengo que modificar físicamente el conector que sale de aquí y que se conecte aquí al mapa de desplazamiento. Eso es un poco rollo. Lo que podemos hacer es utilizar otro color mix, por ejemplo, en modo añadir, ¿vale? Y aquí lo que obtenemos es la suma de ambos, del máximo y del mínimo. De tal forma que si ahora desactivo este, solamente me quedo con el nodo de mínimo. Si desactivo este, solamente me quedo con el nodo de máximo, porque acordaros, cuando esto llega a 1, todo este bloque, perdonad, todo este bloque dejará de verse, ¿vale? Porque pasará a ser negro, como veis aquí, ¿vale? Cuando está 0 es visible, pero cuando está en 1 es invisible. Y lo mismo se aplica a este, cuando está en 0 es visible y cuando está en 1 no es visible, ¿vale? De esa forma se produce el bonito efecto de que yo ahora mismo, si ambos efectos me muestran un valor de 0, estoy viendo exactamente lo mismo que si cogiese este nodo de aquí y lo conectase aquí. Exactamente lo mismo, ¿vale? Sin embargo, si yo cojo esto y lo convierto en un 1, fijaros, lo que voy a ir viendo es este de aquí, que es el máximo, que son los que salen hacia afuera, los tonos brillantes. Y sin embargo, si lo hago al revés, lo que estoy viendo son los dos nodos de abajo, que es el mínimo, que son los que están perforando la superficie de mi modelo. Y si ambos están con un valor de 1, no veo ninguno, ¿vale? Entonces esto ya sí que nos da mucho más juego, porque tenemos la opción de que quede completamente liso, que quede ambos visibles, que quede solamente las marcas hacia afuera o que queden solamente las marcas hacia adentro, con cualquier combinación de ellos. Pues podemos poner un poco de marcas hacia afuera y bastante de marcas hacia adentro, ¿vale? Y de esta forma pues podemos jugar con exactamente en qué porcentajes queremos lo que de otra forma obtendríamos con simplemente conectando el nodo de ruido. Básicamente, por si ya que es un poquito enrevesado y puede que hayáis tenido algún problema para seguirlo, lo que hacemos es filtrar de este efecto para poder sacar por separado los tonos brillantes, los tonos oscuros, lo que sale hacia afuera de lo que sale hacia adentro y manejarlo de forma independiente, ¿vale? Pues vamos a convertirlo en un nodo personalizado, ¿vale? Que sería ya básicamente lo que nos quedaría, ¿vale? Voy a conectar esto aquí, el sombreador lo voy a dejar por separado y voy a coger estos nodos, que son los que forman mi mapa de desplazamiento, y con control G voy a convertirlo en un grupo, ¿vale? Donde tengo aquí mi input, mi output, y vamos a ajustarlo. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito varias cosas. Bueno, primero voy a dejarlo así en 0 ambos, porque si os fijáis, este controlador, el factor de los nodos de multiplicar, son los que se van a encargar realmente de aplicar o no aplicar el efecto. Si yo cojo y me lo llevo al input, puedo renombrar este factor como, a ver un momentito, voy a salir un momentito y con esto, vamos a ver un momentito, voy a conectar ambos factor para verlo todavía más claro. Si yo tengo aquí ambos valores de 0, se ven tanto lo que sale hacia afuera como lo que sale hacia adentro. Si los dejo en 1, ambos, no se ve nada. Y con este puedo controlar lo que sale hacia afuera, ¿vale? A este tipo de efectos muchas veces se les llama o mapas de altura o boom map, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es este nodo o este conector, renombrarlo como bump out, porque sale hacia afuera, ¿vale? La verdad es que le podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Y aquí lo tendría, y con esto controlaría si sale o no sale hacia afuera, como veis, ¿vale? Lo pongo así un valor bajo y se aprecia que el efecto de que sale hacia afuera.
Si le pongo un valor alto, no se verá, ¿vale? Y si le pongo un valor completamente de 1, no se verá absolutamente nada. Lo contrario pasará con el conector de debajo, que será un bump in, sí, porque lo que hace es perforar hacia adentro, ¿vale? ¿Qué situación se nos está dando aquí? Pues curiosamente, ahora mismo lo que nos está pasando es que cuando yo muevo el slider hacia la izquierda, el efecto se hace más visible, que funciona, pero normalmente debería ser al revés. Es decir, que cuanto más valor pusiésemos aquí, nosotros queríamos o querríamos que el efecto fuese más notable, no al revés, ¿vale? Porque ahora mismo estos controladores están configurados pues como si fuese un controlador que va quitando efecto en lugar de añadirlo, ¿vale? Es una cuestión únicamente de organización, pero a mí me gusta que pues, cuanto más lo mueva hacia la derecha, más visible sea el efecto. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues de una forma increíblemente sencilla. Vamos a volver aquí dentro y lo único que voy a hacer es añadir, vamos a ver un momentito, ¿vale? Vamos a añadir un invert, ¿vale? Un nodo invertir, que lo que va a hacer es invertir los valores, ¿vale? ¿Veis cómo ha cambiado? Si vengo aquí, es decir, si salgo del nodo personalizado, que si no sabéis cómo hacerlo, os recuerdo que es pulsando el tabulador o haciendo clic en este botoncito de la flecha de aquí dentro. Y como os decía, ahora con un valor de 0 no se aplica el efecto, y cuando le doy aquí un 1, sí que se aplica el efecto. Lo mismo pasaría con el de abajo. Cuando le doy un valor de 1, se vería el efecto de la perforación hacia adentro. Y si pongo ambos, pues veo tanto lo que sale hacia afuera como lo que sale hacia adentro. Seguramente aquí ya podríamos entrar a adaptar el nodo personalizado a vuestras necesidades específicas. Yo seguramente lo que haría sería sacar también este atributo, el de escala, que como os he dicho antes determina el tamaño del efecto. Si yo aquí le pongo un valor de 5, por ejemplo, ¿veis? El efecto es mucho más sutil, ¿vale? Si le pongo un valor de 10, pues se aprecia más. Y ya no os digo nada si simplemente dejamos las marcas hacia afuera o si solamente dejamos las marcas hacia adentro. Aquí ya podríamos entrar un poquito a controlar con más detalle el nodo personalizado, y aquí bueno, pues habrá quien se saque también el valor de máximo y mínimo para controlar con más precisión qué parte de la textura noise es la que se está controlando, etcétera, etcétera. Si acaso lo único que añadiría es, modificaría, mejor dicho, es el output, le llamaría un displacement noise, por ejemplo. Esto ya os lo digo, esto ya iría personalizado con como vosotros queráis llamarlo, ¿vale? A cada uno de los atributos. También os recomiendo siempre marcar el fake user, para en caso de que no se lo apliquéis a ningún objeto de vuestro documento que se pueda guardar por parte de Blender. Acordaros que cualquier material o combinaciones de nodos que no esté aplicándose, si guardáis el documento y lo volvéis a abrir, se borra automáticamente. Entonces eso lo prevenimos marcando fake user, ¿vale? Después este nombre pues le podríamos poner, no me acuerdo ahora mismo qué nombre le puse al resto de nodos. Vamos a poner algo un poquito más consistente. Voronoi Displacement, le llamo Voronoi Displacement, pues lo copio, vengo aquí y le pongo, perdonad, bueno, vamos a poner la mano, Noise Displacement, ¿vale? Estos nombres simplemente sirven para que después sea más sencillo encontrarlos entre los grupos personalizados. Como veis, aquí está el que acabo de crear, el Noise Displacement, y que aparezca también aquí Noise Displacement y sea mucho más sencillo de localizar, y también tiene su utilidad cuando importáis desde otro documento nodos o bibliotecas de nodos que tengáis en otro, ¿vale?
Entonces, esto es básicamente lo que quería comentaros. Vamos a ponerle aquí un valor de 30 para terminar y despedirnos ya en este vídeo. Y espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.